Sintoniza de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana el segmento temático de Análisis UNAL. Lunes. Desde el 11 de junio de 2026, en el Estadio Azteca de Ciudad de México se dará inicio a un mundial de fútbol inédito en la historia de estos eventos, dado que se realizará en estadios de 3 países: México, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, las políticas en materia de migración que ha adoptado el gobierno de Donald Trump y las limitantes que ha venido imponiendo para el ingreso al país generan una gran incertidumbre entre quienes desean asistir a los partidos, así como entre las diferentes delegaciones participantes y sus gobiernos. ¿Cómo se ha utilizado históricamente la actividad deportiva en la política? ¿Se convierte el mundial en un arma estratégica para imponer ideologías, manipular o intimidar a los países? 98.5 FM Bogotá, 100.4 FM Medellín y radio.unal.edu.co. Somos Análisis, somos Radio UNAL, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Les damos la bienvenida a este segmento temático de Análisis UNAL en este lunes festivo 8 de diciembre de 2025, donde los saludamos para hablar de fútbol y política. Y esto tiene un poco que ver con el Mundial de Fútbol 2026 que se va a disputar el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, y que pues promete tener muy buenas emociones, pero no solo en el plano deportivo. Hay que recordar que recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que podría vetar algunas de las sedes de su país, como San Francisco o Seattle, si consideraba que presentaban problemas de seguridad. También hace un tiempo se había conocido y fue un hecho que estuvo ahí en los medios. Irán denunció que el mandatario norteamericano no permitiría la entrada de su delegación para asistir al torneo que se llevó a cabo y que se realizó el pasado 5 de diciembre en Washington. Y pues todo esto genera mucha polémica, además de el tema relacionado con la forma como está actuando en el plano migratorio el gobierno de los Estados Unidos, y que hace temer a quienes están en ese país o quienes quieran asistir desde fuera y desde otras naciones, porque no saben qué va a pasar, si los van a deportar, si los van a acoger, si va a haber alguna medida de este tipo, y esto pues genera mucha incertidumbre para todo el mundo, tanto para los que quieren ver el Mundial como para los organizadores. Y a propósito de eso, pues vamos a hablar de este tema. Voy a saludar a nuestros invitados en este lunes festivo. Robert Valencia, analista político y periodista de la red Conectas.org. Buenos días, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, Jairo, un placer como siempre estar con ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Robert. También saludo a Felipe Mejía, docente, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, es magíster en Psicopedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana y es correalizador de El Esférico, programa de deportes con un enfoque diferente en Radio UNAL. Felipe, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Jairo, muy buenos días para Robert y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, inicialmente quiero plantear algo que parecería de pronto obvio, pero que siempre es bueno recordarlo. El fútbol y los deportes en general, creo que también ha pasado en los Estados Unidos con otros deportes como el fútbol americano, incluso el básquetbol, han servido como, digamos, armas de guerra política de alguna manera, o como estratégicos para que un gobierno tome una u otra medida. Robert, en Estados Unidos, ¿cómo se está viviendo este tema frente al Mundial y cómo se ha vivido también en otras disciplinas, esa inmersión, digámoslo así, o involucramiento de lo político en el aspecto deportivo? Sí, bueno, en Estados Unidos a nivel nacional, pues eso lo hemos visto, y más reciente con el anuncio de la participación de Bad Bunny en lo que conocemos como el entretiempo o el halftime en la final del Supertazón, del Super Bowl, que es el evento, tal vez el evento deportivo más popular que existe en los Estados Unidos, y que es el show más visto deportivamente hablando, o sea, de la combinación de entretenimiento y de deportes, todo lo que involucra este evento. Como ustedes saben, los comerciales de televisión más caros del mundo se transmiten
durante ese día y el halftime o el entretiempo en donde se muestra el show musical del cual, por ejemplo, para los que saben, Shakira incluso participó en uno de esos. Y eso se convirtió en un momento político porque al parecer muchos acá en Estados Unidos, bueno, al parecer no, en realidad muchos estadounidenses, particularmente los de la corriente MAGA de Donald Trump, pues no estuvieron de acuerdo con que se seleccionara a Bad Bunny porque dan a entender que él no es estadounidense, que él es puertorriqueño, aunque Puerto Rico es Estado libre y asociado de Estados Unidos. No están de acuerdo porque la presentación será completamente en español, pero eso también ha generado críticas en momentos en los cuales pues el español es uno de los idiomas, si no es el idioma más vilipendiado de la actualidad, ¿no? Donde cualquier mención en español en la página de la Casa Blanca fue completamente borrado, en donde el presidente Donald Trump insiste que la lengua franca de Estados Unidos, que, a ver, la lengua franca es Estados Unidos, de Estados Unidos es el inglés, pero no es un idioma oficial estipulado en ningún documento, pero esto ha generado críticas. O sea que tanto eventos como el Super Bowl, como lo que veremos el próximo año, pues sí se ha politizado. Y existirá el temor de algún tipo de redada, pues posiblemente, obviamente estamos especulando porque todavía no sabemos qué va a suceder, pero obviamente el presidente hará uso de estos eventos magnos, no solamente con el Mundial del 2026, sino también hay que recordar que en el 2028, cuando ya se esté acercando el fin de su administración, pues Estados Unidos también será sede de los Olímpicos de Los Ángeles del 2028, otra de las ciudades que él ha considerado eh, llevar a cabo redadas. Ya lo ha hecho anteriormente, al comienzo de este año lo hizo con poco éxito porque no era la redada ni el caos que él quería proyectar mediante los medios de comunicación, pero seguramente utilizará esa plataforma para fines políticos, no solamente dentro de Estados Unidos, sino como para proyectarse hacia el mundo, porque obviamente pues el Mundial es el evento más visto, más concurrido de la historia, sinceramente. Muy bien. Felipe, su opinión sobre este mismo tema. Sí, no es para nadie un secreto que históricamente tanto los mundiales de fútbol como los Juegos Olímpicos han servido como plataformas políticas para que ciertos regímenes que están en el poder se afiancen o hagan incluso propaganda sobre lo benévolos que son y el bien que le hacen a la humanidad. Y yo creo que no va a ser la excepción con lo que está pasando en los Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump. Y me parece que también hay que prestarle mucha atención porque el- lo que nos está mostrando la fotografía del mundo hoy es que estamos en un mundo dividido. Así como Trump no tiene una mayoría absoluta que le respalda todas sus políticas en los Estados Unidos, pues asimismo tiene un montón de adeptos en el resto del mundo. Es un mundo dividido, es un mundo donde el apoyo a lo que haga el presidente de los Estados Unidos durante este evento, pues va a generar cicatrices históricas. Creo que causó mucho revuelo, sobre todo en grupos que son de izquierda o que por lo menos son democráticos, como los llaman en los Estados Unidos. La reunión que tuvo hace poco con delegados de la FIFA y con el señor Cristiano Ronaldo, ahí ya empieza a ver esa maquinaria o ahí se empieza a mostrar esa maquinaria política que empieza a funcionar para tratar de dar una imagen positiva y de tratar de convencer a quienes no están convencidos de la benevolencia de sus políticas, pues que son buenas. Entonces, creo que va a ser un mundial bastante polémico y también unos Juegos Olímpicos muy polémicos, porque ya para nadie es un secreto que se utilizan como plataforma política estos eventos. Así es, le doy la bienvenida a la profesora Elizabeth Oviedo. Ella es PhD en Economía, Pobreza y Desarrollo, es docente e investigadora del Grupo Deporte, Cultura y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y presidenta de la Asociación Nacional de Fútbol Femenino. Profesora Elizabeth, bienvenida. Hola, buenos días a todos los oyentes de Radio UNAL. Muchas gracias. Estábamos teniendo como una primera opinión sobre todo este tema de cómo se ve el próximo mundial, pero no solo el mundial, sino en general el politizar el deporte para lograr ciertas metas o ciertas estrategias que a veces un gobierno quiere y que lo estamos viendo reflejado en muchos temas
como este del Mundial o en otros temas también, como ya lo mencionaba Robert Valencia, en el Super Bowl, por ejemplo. Desde su perspectiva, por ejemplo, el fútbol femenino que ha cobrado tanta fuerza, que ahora lo vemos en todas las pantallas, que todos los países tienen torneos y donde también hay, por supuesto, un mundial, hay suramericanos, Copas Libertadores y demás. También se usa con estos fines, se ha politizado también el fútbol femenino. Bueno, considero que el tema del fútbol practicado por las mujeres, pues sí ha tenido como aún, digamos, no ha llegado como a esos ámbitos de mercantilización como lo ha sufrido pues el fútbol de los hombres, pues practicado por los hombres, pero sí, digamos que sí, hasta en esa vía, ¿ya? El tema es también, digamos, el impacto que se genera con la poca inversión que se hace en él. Pero sin duda, hablando como del tema de los grandes eventos y los grandes torneos, pues me adhiero mucho a lo que plantean en la mesa en términos de que el deporte o estos espectáculos alrededor del deporte pues no operan en masivo, ¿sí? Siempre han sido vitrinas, escenarios donde se esgrime el poder, donde se libran disputas simbólicas, como en este caso con lo que va a suceder seguramente con Estados Unidos en el Mundial organizado por los tres países y pues a la cabeza de la FIFA. Muy bien, quiero entrar en este tema de Irán porque pues finalmente Irán lo que decidió luego de que se generara todo este tema de los no visados, pues decidió que no asistiría al sorteo del Mundial 2026. ¿Qué tanto puede afectar eso también en lo deportivo? Y me refiero no solo a que la selección iraní, por ejemplo, y no sé de otras, pero en este caso la iraní, pueda o no pueda ingresar a los Estados Unidos para jugar sus partidos, o los tendría que jugar solo en México y Canadá, por ejemplo, o también el tema en las tribunas, cómo se recibe desde la afición también todos estos temas y que piensan que puede haber de reacción frente a toda esta discriminación, por decirlo de alguna manera, que se ha planteado mucho desde el gobierno de los Estados Unidos, Robert. Es una muy buena pregunta. Yo tengo que admitir que soy un fan de los mundiales. Ojalá hubiera un doctorado en temas de mundiales, pero a ver, no es la primera vez que ocurre entre Irán y Estados Unidos dentro del plano deportivo. Siempre ha existido ese morbo y recuerdo muy bien, por ejemplo, lo que sucedió en el 98, Francia del 98, donde Irán y Estados Unidos se enfrentaron y existió este morbo, claro, obviamente en un país de tercer, digamos, un tercer país en ese sentido, lo de Francia. Ahora, yo creo que sí va a ser interesante ver cómo Estados Unidos manejará el ingreso de países a los cuales, pues, de los cuales Donald Trump, pues, no se aprecia mucho. No solamente en el caso de Irán. No sé si tenga la potestad para hacerlo, porque obviamente existen regulaciones entre la FIFA y Estados Unidos. El mismo Infantino dijo que el presidente, pues, no puede cambiar las sedes a su antojo. Obviamente, si hay un tema de seguridad gravísimo, que no lo hay, por lo menos actualmente, pues ya estaríamos hablando en otra circunstancia. Pero la FIFA dice que las ciudades no las puede cambiar al acomodo de él, porque obviamente el anuncio que se hizo de las ciudades que iban a ser las ciudades sede, pues se realizaron desde el 2022, si no es que es antes. O sea que eso lleva preparación, el acondicionar los estadios o construir estadios. Es decir, hay un esquema detrás de todo esto y muy posiblemente suceda con los países que al final de cuentas pues participan, pero no van con un fin político, sino con un fin deportivo. Y no solamente hablo del tema de Irán, sino también hablo de Haití en este caso, que también ha sido este chivo expiatorio de esta administración, que lo ha catalogado como un país excremental, por no utilizar otro término, y del cual muchos de sus ciudadanos, pues, en la actualidad se han visto afectados por el habérsele revocado lo que conocemos aquí en Estados Unidos como el TPS o el estatus temporal migratorio,
y del cual, como ustedes saben, también los haitianos fueron objeto de comentarios racistas durante la campaña del 2024, señalándolos a ellos de que comían mascotas, de que comían perros y gatos en ciudades como Springfield, Ohio, que aunque fue una mentira, pues esta idea y esta teoría de conspiración comenzó a tener un gran calado dentro del imaginario estadounidense. O sea que me parece a mí que más allá de lo que represente este morbo entre dos países que no tienen relaciones diplomáticas desde el 79, pero yo no, me costaría creer que Estados Unidos no deje entrar a un país, a un país enemigo, pero que se hace eh, dentro del plano deportivo. Claro, sabremos si Irán jugará o bien sea en Canadá como bien sea en México, todo está por verse, pero es decir, yo no me atrevería a decir que tiene digamos, la potestad para no dejarlos entrar cuando es un evento organizado por la FIFA. Claro, Felipe, su opinión sobre esto, pero quería también agregar algo. Yo recuerdo que en una Copa América, si no estoy mal, que se hizo aquí en Colombia en una época en la que pues había mucha violencia, pues siempre la ha habido, pero estaba como exacerbada la violencia en ese momento y no vinieron algunos equipos, entre ellos Argentina, decidieron no asistir a la Copa porque pues era peligroso y tal. En este caso no se ha conocido de eso al menos, o no se ha dicho nada de que sea peligroso ir a los Estados Unidos por el tema como se está manejando el tema migratorio y todo este tema racista y demás. ¿Por qué será eso? Le tenemos cierto temor a todo lo que pueda venir de los Estados Unidos y no nos atrevemos a eso, pero un país como Colombia de pronto sí. Pues a ver, Jairo, inicialmente el veto migratorio es una decisión gubernamental del señor Donald Trump, incluye a 12 países, y cuando sale este veto hay una reunión con Gianni Infantino y quedan en unos acuerdos, pero uno no entiende la forma en la cual está gobernándose Estados Unidos porque los mensajes del presidente son contradictorios, son vagos, son palabras que están en nebulosas, entonces uno tiene como que tratar de entender todo lo que él dice. Inicialmente, y esto lo salió a decir el señor Infantino, dijo que no había ningún problema en el tema migratorio para las elecciones que se clasificaron. En este caso, específicamente Haití e Irán, como muy bien Robert las menciona, serían como las más damnificadas. Pero ya entonces aparece que hay un veto para que la delegación representante asista a lo que fue la ceremonia del Mundial, donde se eligieron los grupos y dónde van a estar cada participante. Entonces uno dice, bueno, se supone que ese veto no iba a aplicar para eso, pero ya aplicó. Yo no creo que le vayan a prohibir el ingreso a Haití e Irán. Y por como estoy viendo yo que está actuando Infantino, yo creo que van a ser países que van a jugar en México y en Canadá, con una dificultad. Son 104 partidos. De esos 104 partidos, 78 van a ser en territorio estadounidense. Estamos hablando de 20 y pico de partidos repartidos entre México y Canadá. Si por ahí hay una sorpresa y estos dos equipos pasan a una segunda fase, obviamente se va a tener que jugar en los Estados Unidos. Ahí yo quisiera saber qué va a pasar. En esa reunión también Infantino aceptó que si bien pueden ingresar las delegaciones y los jugadores y los directivos, que no iba a haber público. Eso sí está claro, que público proveniente de Haití, de Irán y de países que están en este veto migratorio no iba a permitírsele el ingreso. Ahora, venimos por otro lado y es el tema de cómo Estados Unidos se tiene que preparar. Eh, Tiene que modificar estadios, tiene que modificar cerca de 12, 13 estadios que se utilizan habitualmente para juegos de la NFL, donde tienen pasto sintético, y pues la FIFA lo que solicita es pasto natural. Y da la casualidad que en ese rango, en esa específica rama de la economía, el 25% de los trabajadores son migrantes, que ya también tienen miedo
de trabajar por estas redadas que hace el ICE y donde se lleva no solamente a los que son inmigrantes, sino que está comprobado, se ha llevado incluso a estadounidenses nativos originarios. El tema tiene que ser, yo creo que mediado por la FIFA, porque uno puede renunciar a una Copa América, porque finalmente para una Copa América no hay que jugar una fase clasificatoria. Una Copa América es un torneo continental, no es un torneo de orden mundial. De hecho, muchos países asisten a la Copa América por invitación, pero es que a un mundial se gana el derecho de asistir. A un mundial se gana el derecho. Yo creo que la FIFA ahí sí se tiene que plantar y por lo menos hacer validar los acuerdos a los que ha llegado. Ahora, yo recordando lo que ocurrió en esa Copa América del 2001, donde quedamos además campeones, nuestro único título a nivel de selecciones, es que el ambiente estaba complejo. Incluso, faltando 15, 20 días para empezar el certamen, fue secuestrado uno de los máximos dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol. Eso molestó mucho a las selecciones que iban a participar. Y no solamente se retiró Argentina, también recuerdo que se retiró Canadá, hubo que invitar a Costa Rica, a Honduras, a Guatemala, si no estoy mal, pero yo creo que no se puede comparar lo que equivale jugarse un mundial con un derecho pleno y ganado a una Copa América. Porque yo sí les puedo decir que donde una delegación no puede ingresar a jugar un partido de fútbol a los Estados Unidos, pues entonces quedaría muy mal vista la FIFA como organizadora de un evento deportivo. Claro, claro, y ahí también entra a jugar el tema del negocio, ¿no? Donald Trump de por sí es una persona del mundo de los negocios y pues tampoco creo que vaya a tomar unas medidas que afecten los ingresos que puede tener Estados Unidos a raíz de la Copa Mundial. Profesora Elizabeth, su mirada sobre este tema en particular que hemos venido hablando. Es paradójico en términos de que si bien se quiere ampliar el número de selecciones, que a su vez desde la economía del deporte podríamos hablar que son los quienes producen el espectáculo, pues también hay una restricción por parte de los aficionados. Y eso también marca un poco la pauta en lo que realmente está viéndose en el fútbol en términos de qué es el producto y que desde dónde están viniendo los ingresos, ¿no? Pues seguramente lo que más importa es llamar la atención, generar el espectáculo y además vender muchas transmisiones de televisión. Eso creo que podría ser como un punto que más adelante esperemos que podamos verlo y analizarlo. Y también pues pensar en que justamente estas situaciones pueden llegar a generar, digamos, un efecto en los movimientos que se están dando alrededor de tener una expansión del deporte en otros escenarios o en otros espacios o también organizado por otras instituciones, ¿no? Pensando en tener un mundial alternativo, que ya se han tenido como varios intentos, pero que es posible que por el posicionamiento de Rusia pues pueda llegar a generarse, ¿no? Entonces creo que es un escenario supremamente interesante pues para el análisis geopolítico también y para todo lo que representa pues tener el deporte como inclusive como ese poder blando con el cual pues siempre estamos o históricamente hemos tenido que como que lidiar, ¿no? En relación con las potencias, tal como lo manifestaban en la mesa, pues esto no es algo que sea de ahora, sino que son formas como diferentes que ha adoptado también esta manipulación, bueno, y este manejo de este tipo de eventos. Precisamente usted menciona el poder blando y quería ver como la otra cara, porque pues recientemente se ha hablado mucho del tema del espionaje, de países que intentan penetrar en otros países y averiguar sus más íntimos secretos. Se ha acusado, por ejemplo, a las empresas de telefonía celular chinas de hacer espionaje a través de estos aparatos, e incluso en algún momento se prohibió una firma china en los Estados Unidos y hubo toda una polémica alrededor de eso. En este tema del fútbol, profesor Robert Valencia, esto se usa también como soft power, es decir,
puede haber países que intenten a través del fútbol penetrar más allá de una manera suave y lograr obtener información y cosas que de otra manera no podrían obtener? Bueno, esa pregunta yo también se la dejo planteada a los compañeros de la mesa porque yo sinceramente no tengo un récord o tengo algún tipo de conocimiento al respecto. Ahora, sí ocurrió un hecho particular en la Casa Blanca y fue, si mal no estoy, hubo una entrega de un balón de parte de Vladimir Putin, un obsequio, hablando precisamente del tema del fútbol, eh, y muchos temían que ese tipo de artefactos o ese accesorio podría tener algún tipo de aparato que pudiese interceptar algún tipo de comunicación dentro de la oficina oval, eh, y eso pues generado o generó cierto temor dentro de un marco deportivo. Fue un balón y no hubo, digamos, algún tipo de escrutinio a la hora de entregarse ese obsequio. Y ese ha sido también otro de los puntos débiles de esta administración, saliéndome un poco del tema deportivo, porque a comienzos de este año o a mediados de este año hubo una controversia en donde Qatar le quería entregar al presidente un avión sofisticado que reemplazaría lo que conocemos acá en Estados Unidos como el Air Force One, que es el avión presidencial, y en donde él, sin mayor reparo, decía que sí, que él aceptaba ese obsequio de Qatar, pero los expertos en seguridad prendieron las alarmas porque temían precisamente que dentro del fuselaje o dentro del mismo avión pudiesen existir algún tipo de aparatos que intercepten ese tipo de comunicaciones y obviamente pues un regalo viene con cierta prebenda o que esperan algún tipo de intercambio, ¿no? Algún tipo de canonjías, eh, no es simplemente un regalo por regalo, ¿no? Ahora que entren países como Irán o, digamos otros países, Arabia Saudita, que también tengo entendido que va a participar en este mundial. Ahora, Arabia Saudita es un país aliado de Estados Unidos, ¿no? Lo hemos visto ampliamente en las visitas que ha hecho Donald Trump, incluso donde se habla de que la organización Trump, fuera de su deber político y de su rol como presidente, pues ha hecho contratos jugosos mediante su organización. O sea que ahora yo sí dejo planteado en la mesa si el profesor Felipe o la profesora Elizabeth tienen conocimiento de ello. Ahora, que exista la posibilidad, siempre va a haber la posibilidad. Ahora, que eso sea un hecho o que si eso ha ocurrido anteriormente, pues yo realmente no tengo récord de eso, pero sí hago cita de ese intercambio de un balón que muchos expertos de seguridad pues tenían que tendría algún tipo de aparato que pudiese espiar las conversaciones del presidente Trump. Muy bien, y lo decía también porque, pues, evidentemente todos sabemos que, por ejemplo, a nivel de Arabia Saudita, invierten fuertemente en equipos de ligas grandes. Qatar Airways, Fly Emirates, todos estos países influyen e invierten en todos estos equipos y uno se pregunta si esa inversión, pues más allá de lo deportivo, podría tener algún significado. ¿Qué decir de esto, profesor Mejía? Bueno, retomando la pregunta inicial, pues ya hay unos documentos que hablan sobre la primera llegada al poder de Donald Trump, donde hubo una fuerte influencia del gobierno ruso. Eso se queda como en que quizás sí, quizás no. Sin embargo, eso sirve para aumentar la paranoia, una paranoia que el gobierno Trump se ha encargado de alimentar y muy bien, estableciendo al extranjero como un enemigo, porque es el tipo que te quita el trabajo, es un enemigo porque es el tipo que trae la violencia naturalizada de su país, donde son prácticamente salvajes, a Estados Unidos, donde la violencia no se conoce y entonces empiezan a aparecer esos rasgos violentos en la sociedad. Y también desde lo político, ¿sí? La famosa teoría de la posibilidad del enemigo interno. Entonces yo creo que no estoy hablando porque hayan pruebas, ni mucho menos, ni porque haya un caso puntual, sino que sí va a servir mucho este mundial
para aumentar esa paranoia respecto a el enemigo que tiene Estados Unidos, y que no le permite ser el América grandiosa nuevamente como fue su eslogan de campaña. Ahora, uno tendría que también aquí pensando eh, el tema de lo político y de las alianzas que se pueden hacer, ¿sí? Generalmente la inversión al fútbol llega porque el fútbol se convierte en el espectáculo más visto y más masificado en la historia de la humanidad prácticamente, y eso sirve para que ciertos dineros en algunos aspectos puedan ingresar al orden de lo legal, dineros que tienen dudosas procedencias. Y también no nos podemos olvidar que estamos hablando de un mundo que está globalizado y que el poder económico está por encima de cualquier cosa. Cuando uno observa, por ejemplo, a los cataríes tomando al Paris Saint-Germain, al Manchester City, uno entiende que su deseo no es hacer del fútbol un mejor espectáculo, sino que tienen un trasfondo económico y político en medio de una economía globalizada. Lo mismo está pasando con los Estados Unidos. No sé si lo sabían, pero grandes empresas deportivas que tienen equipos en las ligas estadounidenses, como por ejemplo los Dodgers, hoy son dueños de equipos que juegan en las ligas, en la Liga de Inglaterra. Si no estoy mal, si la memoria no me falla, el mismo conglomerado que es dueño de los Dodgers es el mismo dueño de Liverpool o del Manchester United, uno de esos dos. Entonces uno tiene que entender esas dinámicas globalizantes económicas que el fútbol las está planteando. Es un aparato que moviliza mucho dinero, pero mucho es mucho. Con decirles, hay un dato que sacaba France 24, y es que por la realización del Mundial de Clubes y del Mundial, Estados Unidos va a recibir aproximadamente 50.000 millones de dólares. Las ganancias del solo Mundial son de 13.000 millones de dólares. Si se compara con Qatar, que fue el anterior Mundial, pues Qatar recibió ganancias por 7.500 millones de dólares, que estamos casi que doblándolas. Y entonces, cuando hay tanto dinero, cuando estamos en una economía globalizada, empiezan estas empresas a meter la mano porque es que ahí es donde está justamente el dinero, ahí es donde está el negocio y no pueden quedarse por fuera. Claro, es que ese es el punto, porque así como vemos que la economía y la política van de la mano, porque siempre hablamos de que hay países que ideológicamente se repelen, pero hacen muy buenos negocios, como es el caso de la Unión Europea con China, aunque siempre hablan más de China. eh, También en este caso creo que viene sucediendo lo mismo, ¿no? El fútbol al final terminó convirtiéndose en un gran negocio y allí pues hay unidad independientemente de la ideología y ya una vez en el plano ideológico pues se acaba toda contemplación y toda condescendencia, pero mientras estemos en el mundo futbolístico eso se mantiene porque es que el negocio es bastante bueno. Profesora Elizabeth, adelante con su opinión sobre esto último. Sí, hablaba del poder que se configura cuando pues se junta todo el tema de la política, los asuntos económicos y el fútbol. Y es que esto pues no es solo un deporte, sino que hay muchas emociones, muchas cosas que se gestan alrededor y esto hace que se potencie, ¿no? Todo esto que estamos hablando en términos de dinero, de recursos más bien, básicamente en términos de mercantilización como tal. Pues me adhiero también al tema de que casi que por encima de todo está como los asuntos económicos, pero también las representaciones políticas, el ejercicio como tal de la fuerza, lo simbólico que aparece allí en términos de las potencias que participan en tanto en la organización como la toma de decisión en los diferentes escenarios deportivos, ¿no? Yo sí considero que pues hay una influencia grande que es posible que por efectos de que vivimos en el mundo de la información y de lo digital, pues van a surgir como muchas estrategias
para poder obtener la información que se está pues requiriendo, generando en el ámbito político y que pues que el fútbol va a tener, en este caso, pues este evento pues de magnitud mundial, pues va a tener un gran impacto. Profesora Elizabeth, el fútbol practicado por mujeres todavía no está tan mercantilizado y se lo pregunto porque aquí, particularmente en Colombia, hubo muchas luchas para que el torneo se mantuviera y pudiera darse como será el torneo de fútbol practicado por hombres 2 veces al año, los dos torneos. Con el fútbol de mujeres simplemente creo que era un torneo al año y mucho más corto que el que tenían los hombres. Entonces, finalmente se ve como una regularidad en todo esto y ya se están viendo más los partidos y de todo se televisan más. ¿Se está mercantilizando también el fútbol practicado por mujeres de esta manera o es diferente? No, yo creo que es de la misma manera, solo que digamos que no, lo que no se ha generado es un interés por las asociaciones miembros como debería o como se pensó en un inicio. Recordemos que Blatter fue quien empezó a hablar de ese 51% de población al cual no le estaba llegando el fútbol o el recurso como tal materializado y monetizado, ¿cierto? Que es el espectáculo como tal, porque pues de hecho pues la historia nos ha mostrado que siempre han estado jugando, pero lo pensó obviamente con unos términos mercantiles, pero también para tapar, ¿sí? Todos los escándalos que se habían generado pues alrededor del fútbol, ¿no? Entonces empieza a ampliar como la base de a quién va dirigido y todo lo demás, y esto es lo que generan los planes de desarrollo de FIFA, que también ofrece a las federaciones un incentivo para quienes tengan ligas. Y en ese sentido, pues tampoco les dice la liga tiene que ser de un año o de 8 meses o de 3 o de 6 semanas como sucedió en tiempos de pandemia, ¿no? O posteriores a la pandemia. Entonces, creo que es algo que está en crecimiento, ¿sí? No ha llegado pues a su potencial, pero sí, obviamente está entrando también en estas dinámicas de mercantilización. Por supuesto, el mercado siempre, pues, digamos que está ahí buscando nuevos productos y en este caso, pues todo lo que genera el fútbol practicado por las mujeres. Que es parte de lo que sucede con el capitalismo, ¿no? Atrapa todas nuestras pasiones, nuestras emociones, nos las pone, nos las empaqueta y nos las vende. Y así pues seguimos manteniendo pues el sistema. Claro, y pues en todo este tema del negocio, repito, pues obviamente el fútbol juega un factor importante por todo lo que ha significado recientemente el fútbol y su comercialización, más desde el punto de vista de negocio, y eso lo usan políticamente, pero también como ingresos económicos que sirven, que funcionan y que dan cuenta pues de un buen funcionamiento en este aspecto para cualquier gobierno que esté en ese momento. Hablemos un poco del tema de los resultados deportivos, porque recientemente el presidente Trump pues se ha tomado atribuciones de interferir con sus opiniones y con sus publicaciones en Truth Social en torno a elecciones, por ejemplo, como la de Chile, elecciones como la de Honduras en este momento, donde está apoyando abiertamente a un candidato, en el tema argentino, donde dijo que si las elecciones no las ganaba el partido de Milei, pues Argentina iba a sufrir mucho porque no los iban a seguir ayudando. ¿En el fútbol puede pasar lo mismo, Robert? ¿Puede de pronto interferir todo esto políticamente para que los resultados no sean los que se den por el simple mérito deportivo? Bueno, ¿qué tanta influencia puede llegar a tener en cómo se defina el mundial? Pues está por verse. Realmente yo no sé si Trump tenga algún tipo de interés en esa finalidad. Lo que sí recuerdo es que cuando se hizo el Mundial de Clubes aquí en Estados Unidos, en la final de Chelsea, creo que era Chelsea Inter, no, perdón, Chelsea Paris Saint-Germain, me parece, si no estoy mal. Él quiso hacerse al trofeo o a la medalla, eh, se la metió al bolsillo y reclamar eso como si fuese su souvenir, ¿no? Es decir,
Yo creo que es más que todo digamos, yo no, el de deporte, pues realmente, sinceramente, no es una persona que a todas luces no es una persona que practique algún deporte aparte del golf. Y creo que ahí es donde parte su conocimiento. Ahora, que él quiera que Estados Unidos gane el mundial, pues seguro, obviamente lo hará y lo proyectará como, ¿no? Digamos, Estados Unidos como la superpotencia, aunque obviamente deportivamente hablando, Estados Unidos no tiene ninguna chance de ganarlo, pues, es decir, deportivamente no está a la altura de otras selecciones, el caso de España, el caso de Inglaterra, el caso mismo de Alemania, incluso Argentina tal vez, pero donde las grandes selecciones son las aspirantes y seguro yo creo que dentro de esa dinámica del sur global y del norte, y seguro va a querer que Noruega gane, porque pues él dice que lo que necesita Estados Unidos es un país como Noruega, como ni Dinamarca, aunque Dinamarca no creo que esté disputando cupo para el Mundial, pero tal vez no solamente Donald Trump, sino digamos muchos de la corriente MAGA que es etnonacionalista, supremacistas blancos, y seguro eso tal vez entrará dentro de la dinámica y de la narrativa, ¿no? De quién es mejor deportivamente hablando. Sé que muchos dentro de la corriente apoyarán a Noruega y no apoyarán a Cabo Verde, por ejemplo. Ahora que él diga y que haga una mañe, no, a ver, volvemos al punto. Yo creo que estaríamos especulando y no voy a entrar en ese terreno. Y yo no sé realmente si Trump esté muy interesado en el tema. Es como lo hemos discutido a lo largo de esa conversación, es más un tema político y más un tema doméstico. El mismo Marco Rubio, cuando estuvo de visita Infantino, pues básicamente lanzó la advertencia de que las personas que venían a Estados Unidos para ver los partidos de fútbol no se podían quedar y como que resalta ese mito, ¿no? De que, a ver, que sí es cierto que la mayoría de las personas que entran de manera ilegal lo hacen mediante, digamos, transporte aéreo y extienden su tiempo más allá de lo que le permite la visa de turista. Eso es un hecho, ¿no? Pero refuerza este hecho de que el que viene aquí a Estados Unidos no se puede quedar y que les va a mandar las fuerzas de ICE y toda esta parafernalia que obviamente se teje alrededor de este torneo. Así que sí, yo creo que... Ah, y una cosa que sí quisiera agregar que me pareció muy interesante sobre el tema del negocio. Yo creo que la FIFA también está interesado en expandir. A ver, son 48 países, 42 países, si ustedes me corrigen, y evidentemente lo que está tratando de hacer la FIFA es de llegar a mercados donde todavía el fútbol no ha florecido. Estados Unidos está comenzando a tener ese apego, pues está trayendo figuras como Messi, está trayendo figuras como Thomas Müller, trajo figuras como Zlatan Ibrahimovic, pero todavía el deporte, el fútbol, el soccer, que le llamamos acá, todavía no ha tenido ese apego, aunque la MLS ha venido mejorando no solamente el tema de infraestructura, porque hay que decirlo que Estados Unidos en tema de infraestructura de estadios, pues está a la vanguardia realmente a comparación de lo que puede ser México, que aunque México también tiene estadios muy buenos, Canadá también lo propio, pero Estados Unidos tiene estadios fantásticos como el de Atlanta, como el de Las Vegas, incluso el SoFi Stadium de Los Ángeles. Entonces, por ese lado, Estados Unidos pues está a la vanguardia en ese sentido. Y de eso se ha capitalizado también la MLS. Hablaba, por ejemplo, Juan Felipe de las franquicias que han sido globales. Bueno, aquí hay un equipo de Nueva York que está bajo la franquicia del Manchester City, que también es parte de estos conglomerados del Medio Oriente. O sea que el negocio es así y lo quiere expandir. El sueño más grande de la FIFA es que China se convierta en una potencia, que la India se convierta en una potencia y por eso expande estos grupos para ver si alguno de esos países logra encajar dentro de las eliminatorias, pero obviamente pues ahora tiene a Uzbekistán y tiene a Jordania y tiene posiblemente a Irak. Ese es otro de los temas, ¿no? ¿Quién sabe si Irak llegue a ganar el repechaje y entonces ahí estaríamos viendo otra capa de esta andanada de comentarios racistas de Donald Trump, como lo ha hecho con Somalia, aunque Somalia no entra al mundial, pero son de estos países que posiblemente entren en el marco de las eliminatorias y del mundial, y vamos a ver si tal vez se genere
nuevo morbo, porque ahora tienes a Irán y posiblemente tengas a Irak dentro del grupo, de alguno de los grupos del Mundial. O sea que, obviamente, pues la FIFA, amparado en Estados Unidos, busca como trampolín tratar de expandir y que otros países ingresen y de explorar otros mercados. Y concluyo con esto, no solamente la FIFA, la NFL de fútbol americano también está haciendo lo mismo por eso mismo, por el capitalismo del que habla Elizabeth, el capitalismo del que habla Juan Felipe, y ahora la NFL viendo el poder más allá de Estados Unidos también está tratando de hacer lo mismo. Ahora hace partidos en Brasil, hace poco hizo un partido en el Santiago Bernabéu, que es uno de los templos del fútbol, y donde la NFL hizo un partido en Madrid y fue lleno, completo. O sea que las franquicias deportivas están viendo en esto un gran negocio y donde están tratando de globalizar un deporte como es el fútbol americano, que obviamente pues todavía palidece frente a las audiencias que genera un mundial de fútbol, que eso lo lleva haciendo desde hace muchos años. Eh, Creo que mi respuesta ha sido bastante amplia, pero sí quería agregar algo porque sí me llama mucho la atención la pregunta anterior sobre la conexión entre las franquicias y ver otros mercados potenciales alrededor del mundo. Así es, así es. Juan Felipe, su opinión sobre este tema de la incidencia en los resultados deportivos, ¿eso se ha visto, digamos, materializado realmente en algún mundial o en algún evento deportivo grande que políticamente se interfiera para cambiar resultados o imponer un resultado deseado? Pues a ver, el único caso que se conoce, pero seguimos estando en el caso de lo hipotético, fue lo que ocurrió en Argentina 78, con el título argentino, y ni siquiera con el título argentino, sino con el paso previo al título, que fue la goleada a la selección de Perú por 6-0. Todavía se habla de que hubo presión de parte de la dictadura para que los jugadores peruanos fueran para atrás. Pero insisto, sigue siendo especulación. Yo soy más de los que cree que son los resultados los que terminan lavándole la cara a lo político. Eh, por ejemplo, Victorio Pozo, en 1934 y 1938, recibió una orden directa de Mussolini. Si usted no gana ese mundial, le dijo en ambos mundiales, aquí lo fusilo. Y entonces Italia gana un bicampeonato mundial y queda muy bien parada el régimen de Mussolini, queda muy bien parado ese régimen de Mussolini. Lo mismo ocurrió con Brasil en el 70, donde la misma dictadura y tuvo mucha incidencia para que saliera el director técnico a último momento y llegara Mario Lobo Zagallo a dirigir el partido, porque el que era director técnico de Feola era un periodista, era bastante crítico de lo que pasaba en Brasil y también viajaron a México con la amenaza, o ganan o aquí no vuelven. Entonces yo creo que son más bien los resultados los que terminan lavando la cara. Caso sospechoso que a uno le haya parecido, de que ustedes saben que en el fútbol la sospecha de amaño, de robo, de engaño es muy latente, pues ocurrió en Corea 2002, cuando el equipo coreano llegó hasta unas instancias muy definitivas con unos fallos arbitrales que fueron monumentales. Yo creo que la más afectada, si no estoy mal, fue España, donde le anulan un gol que era válido, validan un gol que no lo era. Entonces, yo creo que las suspicacias tienen que ir por ese lado. Ahora, si de darse una suspicacia, creo que también tendríamos que entrar, insisto, en el caso hipotético, al terreno de la FIFA. Y ya lo vimos con el favorecimiento que tuvo, esto muy a mi pesar, porque yo soy muy hincha de Argentina, con el seleccionado argentino en la última Copa América. Mientras que Argentina no se movió de Miami y de Florida, a Colombia la pusieron a rodar por todo Estados Unidos y a las demás selecciones las pusieron a caminar por todo Estados Unidos, y Estados Unidos es un país con dimensiones continentales. En cambio, Messi no se movió de la Florida. El viaje más largo que hizo Messi creo que fue de un bus que demoró 2 horas en llegar porque había mucho trancón. Entonces, son por ese lado las suspicacias, donde la FIFA intenta devolverle a un jugador, y más que a un jugador, casi que a una marca, el gran favor que le ha hecho. Yo creo que la FIFA se ha posicionado en lo que se ha posicionado
como una multinacional, yo creería que las más exitosas que hay en este momento en el planeta, gracias a Lionel Messi y gracias a Cristiano Ronaldo. Imagínense 10, 15 años sin Messi y sin Ronaldo. La FIFA no tendría el éxito que tiene hoy. Entonces yo creo que las suspicacias tienen que ir más por ese lado, por lo deportivo. Y obviamente van a terminar lavándole la cara a muchos regímenes. En Argentina en este momento, por ejemplo, se vive una polémica y es que el seleccionado argentino se ha declarado apolítico, que eso es raro porque los seleccionados argentinos siempre han tenido una posición política o los jugadores que han integrado las selecciones, pero en este momento Argentina se declara político y Messi le ha huido 4 veces a tomarse una foto con Javier Milei. No quiere. De hecho, Javier Milei no estuvo presente en el sorteo el pasado 5 de diciembre porque él viajaba porque quería tomarse una foto junto a Donald Trump y junto a Messi. Y Messi les dijo a ambos, no me voy a tomar una foto con ustedes. Entonces, ahí empieza uno también a entender que es más por el lado del resultado que el lado lo político. Y sí, como para complementar ese aporte tan valioso que hace Robert sobre lo que está generando el fútbol en el mundo y los mercados que está abriendo. La MLS llevó durante el último año 12.1 millones de aficionados en términos de cancha, solamente superada por la Premier League, que lleva 14.600.000 aficionados en temporada. O sea, es un negocio que está en crecimiento y el fútbol es un negocio muy lucrativo. Recordemos que hace poco China, en parte de su expansión mundial, desarrolló un plan también para que el deporte que más creciera en el país fuese el fútbol. No es gratuito, hay un interés económico muy, muy puntual y muy marcado. Claro, y se aprovecha la política para eso. Nos quedan muy pocos minutos. Les voy a pedir una opinión muy breve sobre la FIFA y su papel en todo esto, que a mi juicio, pues, de alguna manera lo está sorteando bien porque pues tampoco ha cedido a todo lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere, pero pues también ha cedido en muchas otras cosas y en muchos otros momentos. Profesora Elizabeth, comienzo con usted y no sé si quiere agregar algo sobre lo que veníamos hablando y este último punto, lo más breve que sea posible, por favor. Bueno, sí, sin duda, el tema de las tensiones que se han venido, que hemos venido conversando sobre el Mundial, pues dejan ver, por un lado, pues el tema de la politización, se refuerza en este momento con todo lo que presenta, o lo que simboliza, por ejemplo, para Donald Trump, el hecho de tener o de poner como sus propias condiciones, que es una de las cosas que más se le ha criticado como a la FIFA, ¿no? Que siempre que tiene un mundial, pues pone todas las condiciones, que dice qué hacer, que inclusive hace que los países se endeuden para tener la infraestructura que se requiere, pero que en este caso opera casi como, digamos, de manera muy blandengue, digamos, vamos a decirlo por un lado. Esperemos que ver cómo se desarrollan los hechos, pero también muestra una transformación de lo que significa pues el fútbol, ¿no? Esa dimensión popular que tiene, esa fiesta global, porque cada vez que vamos a un mundial, pues vemos como todo el tema de la hermandad, los diferentes equipos, el ambiente que se vive festivo y todo lo demás, pero ya cuando empezamos a ver que hay algunas minorías, algunas diversidades inclusive que pueden ser relegadas, pues ya uno empieza a pensar que también esa dimensión popular sigue, y esa separación que hay entre esa dimensión popular del fútbol y también el espectáculo como tal, pues ya adopta, digamos, otras formas, ¿no? Entonces, creo que pues la FIFA ha sido, inclusive, ha reconocido pues más estados que la misma ONU, ya lo sabemos, y eso también tiene como unas repercusiones en lo que representa para la estructura como tal de este deporte y para el peso que tiene y las formas como puede llegar a relacionar diferentes estados y gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, solo quería como dejar eso, justamente como hablando de todos estos riesgos que significan para la diversidad, para la equidad,
para los derechos de los fans, de los hinchas y sobre todo que repercute en la esencia pues del fútbol. Por supuesto que sí. Robert, su opinión, el papel de la FIFA en todo este aspecto. No, el papel de la FIFA es lo que ya hemos hablado, es simplemente también se declara, apolítico y más que todo es una posición mercantilista. Recordemos que también dentro de unos años veremos un mundial en Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, como bien lo ha señalado Juan Felipe, que no es la primera vez que una dictadura, que un país va a hacer un lavado de cara, lo hizo Argentina en el 78. Por ejemplo, con la llamada noche, el Día de los Lápices, creo que fue ese evento en donde se hizo un evento de semejante naturaleza en medio de una dictadura, lo mismo que ocurrió en Italia en el 38, lo mismo ocurrió en Rusia del 2018, Qatar con todas las denuncias de esclavitud y de trabajo forzado para erigir sus estadios. Y Arabia Saudita hará exactamente lo mismo. O sea que, a pesar de todas las denuncias de derechos humanos, la muerte de Jamal Khashoggi, que fue el periodista del Washington Post que murió de una manera aterradora en la embajada de Arabia Saudita en Estambul, etcétera, etcétera. O sea que esto simplemente es con fines mercantilistas, con fines capitalistas, y como lo mencioné en el segmento anterior o en mi intervención anterior, es simplemente con la idea de expandir el mercado. Ahora son más de 48 países con la espera de que otros países donde hay un mercado enorme, porque sabe que ya llega un punto en donde también hay una situación demográfica. En Europa hay una ralentización, incluso se habla que hasta en países como Colombia hay una ralentización de una demografía donde vamos a envejecer, entonces obviamente tendrán que expandir otros mercados donde todavía existe una sociedad boyante, donde hay una sociedad que todavía tiene un número significativo de población que está interesada en el fútbol, y hablo de la China, hablo de la India, hablo del Medio Oriente, países africanos. O sea que ese es el fin de la FIFA, es de cementar su mercado y generar dinero, incluso hasta expensas de los mismos jugadores. Pues muy bien, llegamos al final de este segmento temático en este lunes festivo, 8 de diciembre, fútbol y política, y bueno, ha sido bien interesante escuchar a nuestros panelistas y a nuestra panelista en este segmento temático. Robert Valencia, desde Nueva York, muchas gracias por atendernos en esta mañana y darnos su perspectiva sobre este tema tan complejo pero tan interesante. Igualmente, disfruté mucho esta conversación y te agradezco tanto a ti, Jairo, como a Juan Felipe y Elizabeth. Disfruté mucho de esta conversación. Gracias. Muchas gracias, Robert. Profesora Elizabeth Oviedo, muy amable también por atendernos en esta mañana. Que tenga un excelente día. Y también al profesor Felipe Mejía, desde Medellín. Profesor Felipe, gracias por estar con nosotros, como siempre. No, por favor, antes gracias a ustedes, una charla bastante, como decimos aquí en Medellín, bastante amañadora. Muchas gracias a Robert, a Elizabeth y por supuesto a usted, Jairo. Muchas gracias a Felipe Mejía también en la ciudad de Medellín. A todos los oyentes, un agradecimiento especial. Muchas gracias a Isabela, que estuvo en la producción, y pues también agradecerles el tiempo que le han dedicado a este espacio. Esperamos haber dejado importantes reflexiones en torno a este tema del fútbol y la política. Los invitamos a continuar con la programación especial que ha preparado Radio UNAL para este día festivo, y mañana martes nos encontramos en otra entrega, en otro capítulo más de Análisis UNAL, la franja informativa de Radio UNAL. Que tengan todos y todas un festivo muy feliz. Concluye Análisis UNAL en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. 98.5 FM Bogotá, 100.4 FM Medellín y radio.unal.edu.co.